Hola, buenas tardes. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo, entre otro montón de cosas, eh, cómo manejaban en fruticultura comercial el tema de las heladas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la floración es algo explosivo y de muy corta duración en la mayoría de los frutales? Por lo tanto, es un momento delicadísimo. Y habíamos visto un montón de sistemas antiheladas que requerían tener el huerto conducido de cierta forma para que funcionen ya sea los ventiladores o los calefactores o los riegos por microaspersión. Eh, no podemos tener árboles así anárquicos a su antojo, sino que habíamos visto que se le daban un montón de formas de conducción especial para que, por ejemplo, circule el viento entre las hileras, el viento, el aire que mueve un ventilador, para poder remover el aire helado o que los calefactores hicieran su trabajo eficientemente. Hoy vamos a seguir un poquito con eso, no con el tema de las heladas, sino viendo cómo se manejan los huertos frutales a nivel comercial y a nivel de lo más avanzadito a nivel mundial. Esto no es para que nos deprimamos cuando veamos el frutal todo maltrecho y vetusto que tenemos en el fondo de nuestra casa, sino que es para saber más o menos de qué se trata y tener idea cuando uno va a la frutería y ve un cajón de frutas de dónde vino, de dónde salió más o menos. Después también, como siempre, vamos a amenizar con un montón o algunas fotitos y videitos del día de hoy, como para tratar de hacer más real esto y ver cómo va evolucionando nuestro huerto frutal experimental. Eh, entonces, como para que ustedes se imaginan que aunque sea por unos minutos, están ahí paraditos al lado de nuestros manzanos, de nuestros ciruelos. Vamos a ver cómo está brotando. ¿Se acuerdan el ciruelo que podamos en vaso? Que hay un videito que lo habíamos subido al Facebook. Bueno, vamos a ver cómo está evolucionando eso. Cómo están brotando ahora sí nuestras peras y manzanas. Fíjense qué puntería, que hace, no sé, 5 años que no llueve, no sé cuánto hace que no llueve. Y justo ahora que están las florcitas de las peras y las manzanas abriendo, se le ocurre amenazar con un temporal. Parece genial. Fíjense, todo el año esperando para un evento tan efímero como es la floración, y justo parece que va a haber un temporal en estos días. Bueno, ahí estamos viendo un... A ver, contéstenme ustedes mejor, porque ya... Yo mandé un informe a Mar del Plata el otro día haciendo un sinnúmero de elogios. Manzano. Manzano, muy bien, manzano. ¿Qué más podemos agregar? Que no sea rojo, por favor. Manzano, ¿qué más podemos agregar? A ver, Pamela, que hizo un gesto ahí como diciendo, ¿qué más podemos decir? Que es una planta grande, añosa. Es una planta añosa. ¿Y qué sistema de conducción te parece que se le aplicó a ese manzano? Y tiene forma de vaso. Sí, sería lo más parecido a un vaso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más podemos decir? ¿Es un vaso que está siendo conducido así año a año? ¿O qué podríamos decir? Que está creciendo a su libre albedrío. Sí, pareciera como el que podemos tener en el patio de casa. Pareciera medio abandonado el vaso. Candela dice que se condujo los primeros años y se abandonó. Muy bien, ahí como dijeron varios, incluso Candela en el chat, ha sido conducido durante algunos años y después se ha abandonado. Y parecería eso, parecería que en algún momento se hizo acá a esta altura algún despunte para favorecer la ramificación cerca del piso de unas 4 ramas principales que fueran a formar el esqueleto del árbol. Pero fíjense que acá tenemos, por ejemplo, ahí donde va el cursor, un montón de madera estéril. Ahí tenemos un tronco pelado, no hay producciones, no hay fructificación ahí. Está concentrada medio en los bordes. Acá han salido como unos, no son chupones, pero son unos ramitos de madera, ¿sí? Una pregunta. Sí. El tamaño de la fruta, que como hay tanta cantidad, ¿siempre se da así en los manzanos o se puede ralear y tener manzanas más grandes?
Ahora vamos a ver a medida que progrese la clase. Bien. Pero bueno, estamos viendo una planta, sí, que ha estado unos años bajo cultivo, como bien han dicho, y después ha sido, no hace mucho, abandonada medio a su suerte. Una planta ya madura. Alcanzan a ver acá que hay está como arqueada esta rama, ¿sí? Y después ahí tiene otro arquito. Bueno, esa es la forma que toma un frutal cuando es dejado a su libre albedrío. Y esa inclinación se dio por el peso de las manzanas cuando esta rama era un ramito como esto, ¿sí? Que era flexible, el peso de las manzanas lo inclinaron, al año siguiente brotó otra vez y se inclinó otra vez por el peso de las manzanas. Es esa especie como de lomo del monstruo del lago Ness, ven que es un arco atrás del otro. Vencido por la carga. Claro, por la carga, exactamente. Ese es el aspecto que tiene un árbol cuando nunca ha sido conducido. Cecilio, en ese caso, ¿se puede podar los extremos tan largos y estimular el crecimiento de ramas en la parte más interna Sí, se podría, tranquilamente. para un año siguiente? ¿Y qué más harían aparte de podar? ¿Quién preguntó eso? Perdón. Gabriela, ¿qué tal? Gabriela, Soler. estoy ahí abajo, ¿qué tal? Bien, entonces así la culpamos a Gabriela por la pregunta. Entonces, se puede hacer lo que dice Gabriela, de aclarar un poco para que entre más luz al centro del árbol. ¿Y qué otra cosa podrían hacer simultáneamente, aparte de eliminar ramas, para que llegue más luz al centro del árbol, para ver si logramos estimular la aparición de ramitas nuevas acá en esta zona despoblada? Te escucho, Mara. Un corte donde estarían la salida de los brotes. Claro, una inserción, algo de eso. Hacer unas Inserciones. Incisiones. incisiones, muy bien, muy bien. Hacer unas pequeñas lastimaduras para evitar el efecto inhibitorio de esas hormonas que viajan en el floema. Qué suerte poder hablar así, ¿no? Todas estas cosas raras y saber que lo están entendiendo del otro lado. Pero sí, sería perfectamente posible. Ahí tenemos, a ver, ¿qué arbolito es eso? Ciruelo. Un ciruelo. Ciruelo. ¿Seguros? Esta foto está sacada hoy, ¿eh? Una pera, Bien, ¿quién dijo una pera ahí? tu alumna, Verónica. Muy bien. Porque tendría que tener como es un monitor viendo todas las caritas, así sería más fácil. Una pera, exactamente. Las peras ahora están en plena floración, peras y manzanas. Los ciruelos, en su gran mayoría, ya han concluido la floración o están terminando, ¿sí? Ese es un frutal que hace años que no se hace nada. El aspecto globoso que tomó, ¿sí? Es un peral dejado a su suerte. Igual acá abajo en una época hubo caballos, todo, o sea, le ha pasado de todo a este pobrecito. Pero bueno, todo esto es la fachita si uno no hace nada. Y acá tenemos, ya empezamos a ver huertos conducidos con un fin comercial, con una poda específica. Ahí que estaremos viendo. ¿Qué les parece que será eso? ¿Una pera, una manzana, un guindo, un cerezo? Un durazno. Un durazno, dicen por ahí, con una solvencia. ¿Están de acuerdo? Cerezo, ¿no? Ciruela. Podría ser durazno, tiene pinta de durazno, pero puede ser durazno, alguna ciruela europea, pero bien, no es ni pera ni manzana. ¿Y cómo se dan cuenta que no es ni pera ni manzana? Por la frutés. Bueno, está en floración. A ver. No, porque no es peluda. Es distinta la corteza de la pera y del manzano. Sí, no son peludas las yemas. A ver, esto que están viendo acá, donde se desliza el cursor, ¿lo ven? ¿Qué producción será esa? De madera. Parece madera. Sí, no creo que sea, ¿eh? Para mí es otra cosa esto. Para mí va a florecer acá. Una lamburda o un ramillete. Una chifona. Una chifona, dijeron por ahí, a ver. ¿Cómo se llama? Un ramo que va a dar flores y hojas a lo largo de todo el ramo. Ramo mixto. Un ramo mixto. Un ramo mixto, exactamente, un ramo mixto. Casi seguro que son ramos mixtos todos estos. Y se han dejado justamente para que produzcan acá. Si es ramo mixto no puede ser ni pera ni manzana, ¿verdad? Porque no tienen ramo mixto, ¿sí? Los cerezos, muy raro que tengan ramo mixto también.
Julián Rodríguez, mientras criticaba tu foto de manzano, Sí. preguntaba si tenía sentido apuntalarlo. ¿Cómo que criticaba mi foto, Julián Rodríguez? Ni que fuera fotógrafo. Decía si apuntalarlo cuando los frutos pesan mucho tiene sentido. Ah, bien, sí, volvemos ahí, esperen, que volvemos. Ahí. El apuntalamiento en un árbol así aislado es perfectamente posible, porque sí, el árbol no ha sido correctamente formado y hace varios años que no está siendo correctamente conducido, por ahí podemos tener un exceso de carga en alguna rama que puede hacer que se raje, se quiebre y perdamos una rama entera. A los fines comerciales se vuelve un tanto caro eso, pero fíjense que todos los años tenemos la noticia de cómo tiran fruta en el valle, en la ruta, protestando. El productor no es justamente el que más gana, ¿no? Está el dicho que dice, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ven acá tenemos otro sistema de conducción que parecen vasos también, ¿verdad? Ven que acá hay una rama, otra para allá. En todas las direcciones tenemos una rama principal formado muy abajo, ¿sí? Es lo que se llama un vaso a bajo viento, está a menos 50 centímetros. Esto que están viendo acá probablemente sea un riego por goteo, ¿sí? Ahora, todos estos sistemas que hemos visto hasta ahora, estas formas libres, voluminosas, por ahí no son las que más se adaptan a sistemas súper modernos de fruticultura. Cuando digo súper moderno no quiere decir súper bueno, digo moderno porque es lo último que apareció. Normalmente todo lo súper moderno es súper malo, porque ahora vamos a ver cómo una actividad que podría ser súper absorbente de mano de obra, está haciendo todo lo posible por rechazar la mano de obra. Y van a ver algunas imágenes que capaz que algunos ya las han visto, pero van a ver algunas que les van a causar admiración, estimo yo, o horror, no sé, veamos. Esto es lo más parecido a un monte frutal moderno. En este caso estamos viendo manzanos. Fíjense la altísima densidad de plantación, ven que entre una planta y otra hay un metro y pico. Fíjense la producción, esto es una plantita de muy poca vida, capaz que tiene 2 años, 3 de plantado, no más. Esto cuando se planta, ustedes recuerden siempre que en fruticultura comercial se planta una varita de 1 año, ¿sí? No es ese arbolito que nosotros vemos en los viveros, que ya tiene 3, 4 años con las ramas, que ya viene con una forma. ¿Se acuerdan como habíamos visto en el videito de la poda del ciruelo, que uno se encuentra con algo ya prefabricado y tiene que trabajar sobre eso? Acá lo que se pone es una varita de 1 año, o sea, es la brotación del injerto de 1 año y se trabaja a partir de ahí. Así que esta plantita es probable que tenga 2, 3 años. Pero fíjense que ya hay un nivel de producción interesante. Mientras que, como vimos en la primera, con los manzanos plantados a gran distancia para que formar vasos, o sea, estructuras muy voluminosas, capaz que tarda 10, 15 años en entrar en producción o en el pico de producción una chacra. Hoy, con la coyuntura, la inflación y todas esas cuestiones, en 15 años está recontrafundir. La verdad que cuanto más rápido sea todo, mejor. Por supuesto que es toda una coevolución. A ver, esperen que hay una pregunta acá. Había preguntado Verónica Scarpa Sí. sobre el otro manzano, Sí. si sirve hacer una incisión para despertar yemas, formar una rama, aunque sea un árbol viejo, liquificado, saldrán igual las yemas. Ah, sí, ahí preguntaron lo que hablábamos hoy, de podar y hacer incisiones. Y por supuesto que cuanto más viejo el árbol, la corteza mucho más espesa, y por ahí originar un brote nuevo se puede complicar un poco, pero siempre es posible. Y si no, directamente pueden hacer un injerto en esa zona. Injertan una ramita en la zona donde está la planta desnuda, y ahí tenemos otra vez una ramita nueva y productiva. Y una pregunta, Sí, Mara. sí, te escucho. ¿Hasta cuántas incisiones se le puede hacer a una rama? La verdad que si está bien hecha, no me atrevo a decirte infinitas, pero casi. Porque si están bien hechas, esa incisión que vos hiciste,
Al momento que se estimula la brotación de una yema dormida o un brote, lo que se llama epicórmico, o sea, que sale del cambium, no a partir de una yema preexistente, al tiempo que va sucediendo eso, se va produciendo la cicatrización de esa incisión, y al fin de la primavera, verano, debería estar el brote nuevo y cicatrizada la incisión. Así que sería casi infinito el número que se le podría hacer. De hecho, hay una forma muy particular de incisión, que por ahí la vemos la clase que viene, que es el anillado completo del árbol, para adelantar la producción y mejorar calidad, tamaño, sabor. Eso lo vamos a ver la próxima, creo. Bien, gracias. No, por nada, por favor. ¿Ven? Este es el aspecto. Ven que parece un cerco de cotoneaster más que un cultivo de manzana, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se logra esto, porque también uno por ahí puede sentirse deprimido que no puede lograr eso, pero vamos a ver que esto tiene todo un trabajito atrás. Esa es otra imagen. Ven, ahí tenemos otra imagen, y fíjense acá atrás tenemos el molino para la lucha contra heladas, ¿sí? Imagínense que hacer semejante inversión de poner una planta cada 1 metro, seguramente esto tiene riego por goteo, etcétera, etcétera, no podemos dejarla librada a que una noche una helada nos destruya todo. Pero fíjense el nivel de producción que se ve ahí con plantitas muy jóvenes. Bien, miren ahí también, fíjense que tenemos manzanas contra el piso. Acá si uno es liebre ahí adentro la pasa bárbara, porque no tiene ni que pararse para comer las manzanas. Y le aseguro que se las comen las liebres. Acá tenemos otro con un sistema de conducción también bastante. Ven acá al costadito, está el detalle. Ven que se ha arqueado, se ha hecho una bifurcación y se ha obligado a, rompiendo la dominancia apical por arquearla, más que arquearla, por horizontalizar esta rama, tiene como ramos verticales saliendo de esa rama. Entonces, fíjense, acá la distancia de plantación es mayor, pero al hacer ese sistema de conducción tan particular es como si hubiese plantada una planta por medio incluso. Y miren que esto es un muro de manzanas. Esto está produciendo al mismo nivel que un huerto plantado con los manzanos plantados, manzana, pera, lo que quieran, ¿no? Plantados en vaso, a los 15, 20 años. Esto es lo mismo a los 3, 4 años. A ver, Jorgito, ¿cómo hago para escucharte? ¿Podés activar el micrófono y preguntar vos? Ahí está. Hola, Cecilio. La compu es una batata. Ah, bien. Cuando ustedes veían pelito en la rama, yo veo píxeles. Así que el otro día en el video que terminó Luciano, vos decías una cosa que si la planta está en un ambiente súper, se iba a dedicar más a crecer, a vegetar, que a dar frutos. Muy bien. ¿Por qué? Si uno cree que dándole las mejores condiciones a esa plantita va a dar más fruto, es el pensamiento de uno que no sabe nada, ¿no? Sí. ¿Por qué se da esa situación? Porque justamente, ustedes acuérdense siempre que la naturaleza es un lugar espantoso. Lo que tenés que hacer vos como individuo para sobrevivir y que no te ganen tus congéneres, tus hermanos que salieron de las semillitas, que salieron de la misma manzanita en la que estabas vos, es crecer lo más rápido posible en altura y una vez llegar lo más alto posible, expandir tu copa para sombrear, quitarle la luz a tu hermano y que se muera por falta de luz, mientras vos lo mirás de arriba. Eso sería desde una óptica humana, pero es eso lo que pasa. Entonces, si las plantas encuentran las condiciones óptimas, van a tratar de hacer eso, ¿sí? Justamente como habíamos hablado la otra vez, esa es la razón por la que no hay árboles en esta zona del país. Son los suelos más fértiles del país y del mundo, les podría decir. Justamente esa fertilidad, paradójicamente, hace que no haya ni un solo árbol, porque quienes mejor aprovechan esa fertilidad son las gramíneas, los pastos, creciendo a una tasa y un ritmo que un arbolito no lo podría hacer inicialmente, y una vez que ellos dominan el terreno, queda un colchón de 1,5 metros, 2 metros de pasto. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando acá vinieron los primeros españoles, no creían lo que veían, decían un océano de pastos? Entonces una semillita de un árbol que llega ahí abajo
si germinara no tiene chance nunca de llegar a la luz. Justamente eso es lo que sucede. Y uno lo puede probar haciendo huerta y fertilizando excesivamente y regando sus tomates, y le va a pasar lo que nos han dicho los vecinos: se te fueron los tomates en vicio. Van a tener una planta de tomates maravillosa, grande, que invadió toda la huerta y no va a tener una sola flor. ¿Sí? Son hasta relaciones también entre nutrientes, relaciones hormonales que definen que haya, digamos, procesos vegetativos o reproductivos. No sé si más o menos apunta a eso. Bueno, y justamente esto que estamos viendo acá sería casi lo contrario a lo que yo estoy diciendo, porque estas plantas están en una condición buenísima, libre de maleza. Fíjense acá abajo no tienen malezas, no tienen competencia, son regadas, fertilizadas, y sin embargo tienen flores desde abajo. Y son plantas relativamente jóvenes. Ahora vamos a ver cómo se logra todo esto. Miren acá las peras estas, es un cerco literalmente, ¿ven? Están a nada una de otra, ¿sí? Si uno plantara peras a esta distancia, le dirían que está loco. Ahora cuando vean esto no le van a decir que estaba tan loco. Si mirá las peras que tiene este desgraciado, o las peras que tiene este loco, o mirá el loco y sus peras. Bien, ahora la pregunta es: ¿cómo se logra todo esto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué no podemos hacer esto nosotros en el fondo de nuestra casa? Ahí tenemos unas, probablemente sean duraznos. ¿Se acuerdan la imagen que habíamos visto de esa plantación de duraznos en el sur? Que abajo no había flores, estaban todas acá arriba, ¿recuerdan esa? ¿La clase pasada? Bueno, fíjense, una planta bien iluminada, cómo tiene flores contra el piso casi, ¿sí? Mientras que el otro se había elegido un marco de plantación demasiado denso para la poda que le iban a dar después, con lo cual nosotros teníamos desde esta altura hacia abajo, no teníamos una sola flor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto sería el mismo caso, tal vez plantas de la misma edad, pero conducidas correctamente para ese marco de plantación. En esto más o menos parecido, ven que tienen ramitas fértiles casi contra el piso. Bueno, y ahora aparece esto que ya no parece tan lindo, que es un poco la explicación de por qué o cómo se puede lograr lo que vimos recién. Esas siglas que están viendo ustedes arriba, MM, significa Mellin-Marton, que son nombres de estaciones experimentales de Inglaterra. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que hace 300 años que vienen investigando sobre manzanos, y cuando se jubila uno, ese que se jubiló ya formó a un discípulo, y cuando ese discípulo se jubile ya formó a otro? Entonces vienen siguiendo líneas de investigación centenarias, ¿sí? Entonces tienen acumulado un conocimiento importantísimo. Y esos dibujitos que están viendo ahí, ahora vamos a ver algunos más, como ese, son una misma variedad de manzana. Vamos a suponer la Red Delicious, la que más se comercializa acá, ¿sí? ¿Qué distintos tamaños y vigores puede adoptar de acuerdo a si es una planta hecha de semilla, esto que dice acá, seedling, ¿sí? O si está injertada sobre el pie de injerto MM106, o si está injertada sobre el M26, o el M9, o el M27, ¿sí? Ese nombre, M27, M9, ¿sí? Son nombres de variedades de portainjertos, ¿sí? Y resulta que este portainjerto, que es un manzano, no es otra cosa, es un manzano, pero es un manzano que tiene cualidades enanizantes. Entonces, si yo a una joven plantita de M27 le injerto una yema de manzana deliciosa, voy a tener una plantita que me va a dar ricas manzanas deliciosas, las mismas que yo quiero, que pretendo cosechar, pero un arbustito va a tener 1,5 metros tal vez de altura. Mientras que si yo esa misma yema la injerto sobre un manzano proveniente de semilla, no voy a tener ese descenso de vigor y voy a tener un manzano de tamaño máximo, podríamos decir casi, ¿sí? Capaz que una planta de 7, 8, 10 metros.
Entonces, a medida que se fueron seleccionando todas estas distintas líneas de portainjertos, se pudo ir avanzando en esa fruticultura en alta densidad, como estábamos viendo recién, volvemos un cachito para atrás, esperen, en estas cosas, porque justamente esas peras o estas manzanas están injertadas sobre portainjertos enanizantes. ¿Sí? Si no, sería imposible, por más que podáramos, mantener esos cercos de fruta de esas dimensiones. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que estamos diciendo? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un acodo de cualquier planta de estas. Vamos a suponer que hago un acodo de una ramita de este y de una ramita de este. Pasan 3-4 meses, salen raicitas, cosecho esos acodos y los planto. Ahora lo que voy a tener es un ramito con sus propias raíces versus el mismo otro ramito, pero proveniente de otra planta, con sus propias raíces, y cuando los plante, los dos van a crecer a la máxima velocidad porque ninguno de los dos va a estar sobre el portainjerto enanizante. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la relación que hay entre el injerto y el pie? Porque muchas veces van a ver en Facebook o en algunas redes, yo hice un limonero, o pregunta a alguien, ¿cómo puedo hacer un limonero? Y dice, lo podés hacer de acodo. Sí, claro que lo podés hacer de acodo, pero vas a tener un limón con raíz de limón. Con lo cual, todos los beneficios derivados de la asociación injerto-portainjerto los vas a perder. Entonces, por ejemplo, yo me puedo encontrar en la casa de alguien un manzano de 1,5 metros que da cualquier cantidad de manzana, digo, qué lindo, yo quiero hacer esto. Entonces le robo un gajito, o hago, robar es porque si no, no prende el gajito, eso ya lo sabrán, ¿no? A esta altura. Si es robado, prende, si no, no. O le hago un acodo, pero voy a tener un manzano con raíces de ese manzano, no del pie de injerto. Entonces cuando yo lo plante en mi casa va a crecer desmesuradamente, no voy a tener esto mismo. Esto mismo era fruto de la asociación del injerto con ese portainjerto. Una pregunta, Cecilia. Sí. ¿El portainjerto tiene que ser de la misma familia o puede ser de otra familia que sea, cómo elijo yo un enanizante? Bien, no es tan fácil. Esto es fruto de investigación y hay especies que no tienen enanizantes. Pero para la mayoría se ha encontrado, y muchos últimamente. Por ejemplo, para las peras, hasta no hace demasiado tiempo, se usaban 2 portainjertos. El pie franco, o sea, una pera hecha de semilla, con lo cual, esperen que agrando un poquito esta imagen, a ver si se puede ver un poco mejor. A ver ahí alcanzan a leer acá abajo, franco. Sí. No quiere decir que sea sincero ni nada, sino que está hecho de semilla, significa franco. Entonces, hasta hace muy poco, las peras se injertaban en peras obtenidas de semilla, con lo cual el vigor era máximo, o sobre membrillos, que tienen cierto efecto enanizante. No sé si habrán visto los membrillos, pero parece un arbusto grande, no tiene aspecto de árbol. Sin embargo, una pera, si la dejan a su suerte, se hace una planta de 8 o 10 metros de altura, sin problema. Resulta que ahora, con los últimos 20, 30 años, se han ido seleccionando portainjertos, a ver si los tengo acá. Acá, por ejemplo, ¿ven? Estos son de peras. A ver si puedo agrandar para que vean un poquito. Yo la verdad que no veo ni con los lentes, así que, pero bueno. Ven, Franco Pyrus communis. Este sería el tamaño máximo. Y después, esto es el nombre del portainjerto. Vea 29, Queens, Adams, Queens. A medida que es una misma yema, imagínense la pera Williams, la que se ve en todas las fruterías. Una yema de esa pera la injerto sobre un peral obtenido de semilla, voy a tener un peral gigantesco. Y si la injerto sobre este clon enanizante, voy a tener la misma calidad de pera, una planta mucho más chiquitita, que seguramente es lo que hicieron en la foto que vimos atrás, que está ese señor parado al lado de una pera al lado de la otra, ¿sí? Pero esto es producto de mucha investigación y de probar, porque encima, ¿qué ocurre? Los injertos pueden prender en el momento que los hago, pero pueden sufrir de una cosa que se llama incompatibilidad retardada. Entonces a los 10, 15, 20 años, se falla el injerto, y se te seca toda la copa, y venía bárbaro la planta. Como si fuera una bomba de tiempo, duró hasta ese momento y ahí se murió. Entonces todos esos ensayos llevan muchísimos años, muchísimas décadas, tienen que responder a un plan
a una política de Estado, si no sería imposible avanzar con eso. Entonces, bueno, son avances que llevan mucho tiempo. Cecilio, Sí, una pregunta. Yo estoy haciendo un acodo en mi limonero y un acodo en mi ciruelo. sí, Todavía hace poquito que lo hice. Cuando tenga ya el acodo formado con la raíz, sí, vos dijiste algo de limonero que no entendí. Va a tener raíz de limón, dijiste, de limonero. exacto. Va a tener, digamos, ese acodo va a tener la misma edad que tiene mi árbol Por y mi empezar. genética. Sí, Y la genética de ese limón, de ese limonero. sí, perfecto. ¿Pero va a crecer normalmente o va a quedar chiquito? No No, entendí. te va a pasar lo siguiente, vos vas a tener, ¿todos entendieron lo que está planteando Viviana? Sí. Bien, ella si enraiza su acodo, cuando coseche, va a tener un gajito con raíces generadas por él mismo, o sea, va a tener un gajo de limón con raíces de limón, ¿sí? Cuando lo plante en tierra, o sea que encuentre recursos para crecer libremente, va a crecer de acuerdo a lo que haría un limón proveniente de semilla, ¿sí? O de gajo, un limón con raíces de limón. Eso significa que va a crecer mucho más vigorosamente que un limonero injertado sobre el naranjo trébol, que es el pie de injerto utilizado para cítricos. Va a ser muy espinuda la planta, va a tener unas espinas que decís, ¿y esto dónde lo sacó? Ese mismo gajo que ahora no tiene espinas se va a volver espinoso. Va a crecer en forma muy vigorosa, con muchos chupones, va a dar limones de un tamaño mucho mayor al que venía dando, pero cascarudos, con cáscara mucho más gruesa, ¿sí? Va a ser menos resistente al frío y va a ser sensible a la tristeza de los cítricos, que es una virosis para la cual el pie de injerto naranjo trébol aporta resistencia. Limones te va a dar limones, pero no van a ser parecidos a los que tenías, que eran más pequeños, de cáscara firme, fina, perdón. Sí, sí, sí. Y no vas a tener esa resistencia a la tristeza de los cítricos, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que se va a morir de tristeza de los cítricos? No, porque si no aparece un vector, o sea, un pulgón, que porte el virus de la tristeza de los cítricos dentro de su cuerpo y pique a tu limonero y chupe la savia y le transmita el virus, eso no va a pasar, ¿sí? Capaz que tenés un limón de 100 años y no pasa nada, ¿sí? Pero si se acuerdan, el limonero que había en la casa de la abuelita era una planta muy alta, daba unos limones que parecían una sandía, ¿se acuerdan? Y muy espinoso, no sé si lo recuerdan. Bueno, eso era porque en esa época no se había descubierto todavía como pie de injerto el naranjo trébol y se injertaba sobre naranjo amargo, ¿sí? Era el pie que se usaba, el Citrus aurantium ese, y no tiene ese efecto enanizante, y tampoco tenía la resistencia a la tristeza. No sé si quedó más o menos... Sí, quedó clarísimo. El naranjo trébol es esa frutita chiquitita que tiene muchas semillas. Exacto, pura semilla, no tiene ni pulpa casi. Ah, porque de ese acá en la zona tenemos un montón y yo con las semillas, ¿puedo armar un arbolito para después usarlo para pie de injerto? Sí, totalmente, totalmente. Ah, bárbaro. Se hace de esa manera. ¿Había otra pregunta? Juliana que ha preguntado, no, con eso justamente se puso a germinar semilla de naranjo amargo, si hay forma de comprar pie de injerto para cítricos enanizantes. Ah, ahí preguntan si hay forma de comprar pie de injerto para cítrico enanizante. En realidad no se puede hacer, está prohibido hacer cítricos en su casa, ¿sí? Porque ahora ha ingresado una enfermedad nueva, que es una virosis, entonces uno debería hacer un pie de injerto con semillas garantidas, libre de virus y en condiciones de invernaderos con malla antiáfidos, o sea, antipulgones, para que no puedan entrar y transmitir. Es todo un enrosque. Realmente es todo un enrosque eso. Uno no lo podría hacer. Este año me dieron como un certificado de nacimiento, así como un certificado de origen del limón. Sí, tal cual, exactamente. Deberían venir así.